En esta recta final de los ciclos biogeoquímicos de carbono, nitrógeno y el ciclo hidrológico, vamos a abordar un poco de dónde vienen, qué les ocurre y a dónde van los compuestos en sistemas acuáticos. Vamos a abordar este tema de forma general y después, de forma breve, veremos un poco cómo circulan estos compuestos en ecosistemas concretos, costeros específicos. Y la circulación de compuestos en el medio marino implica que los compuestos entren al medio, implica que hay una serie de procesos de transformación y transporte y que los compuestos también pueden salir. Cuando hablamos de entrada al medio, no tiene por qué significar una llegada de un sitio externo, sino que los compuestos se encuentren en una forma movilizable. Y por movilizable es que estén en una forma en que pueden ser utilizados por organismos, pueden ser transformados químicamente o pueden ser transportados. Es decir, están disponibles para procesos de transformación y transporte. Diríamos que están activos en el sistema para circular. La transformación y transporte de compuestos implica una serie de procesos químicos y biológicos que hemos visto en los ciclos biogeoquímicos y una serie de procesos físicos que influyen sobre todo en la distribución de los distintos compuestos en sus distintas formas. Y la salida, igual que la entrada, no tiene por qué implicar una salida a nivel espacial como podemos concebirlo en general, sino significa que los compuestos pasan a una manera o a una forma, por el lugar en el que estén, por la forma química en la que estén, etc., en la que ya no son utilizables, transportables o transformables en este sistema. Por ejemplo, cuando se depositan sedimentos en las zonas abisales del océano y no hay ningún proceso físico que los remueva y quedan ahí depositados y pasan a formar parte de la roca sedimentaria, etc., y no son movilizados por periodos muy largos si lo miramos desde una perspectiva humana. Entonces, como les mencioné, en esta presentación hablaremos de esta entrada de compuestos al medio marino, ¿no? Y esta entrada puede provenir de fuentes externas o de fuentes internas que provoquen, ¿no?, que den lugar a que estos compuestos puedan circular, ser transportados o ser transformados, o ambas cosas, ¿no?, ser transportados y transformados. Las fuentes externas implican este intercambio de componentes con otros sistemas, ¿no? Y pueden ser, sobre todo, las fuentes externas son atmosféricas o de la corteza del planeta, que puede ser la corteza continental y la corteza oceánica. De estas fuentes externas a nivel global, no en sitios puntuales y siempre, sino si viéramos a escala general en el mundo, las más importantes son los aportes continentales, de la corteza continental. Y estos influyen sobre todo en la zona costera, que es la interfaz de intercambio entre continente y océano. Las fuentes internas son las que se generan dentro de la propia cuenca, ¿no? Básicamente, como consecuencia directa o indirecta de la producción primaria biológica u otros factores locales que provoquen cambios que vuelvan a
que transformen los compuestos a una manera que pueda ser utilizada, transformada o transportada. Una de las fuentes externas de compuestos decíamos que es la atmósfera, y como ustedes saben, el intercambio de compuestos con la atmósfera, por un lado, puede ser por diferencias de presión parcial de gases. Esto no lo vamos a abordar, ya lo conocen, ya lo habrán visto en algunas asignaturas tal vez de química, y ya se explicó un poco en materiales previos, ¿no? Pero puede haber un intercambio por difusión, ¿no?, de la atmósfera al océano, o del océano a la atmósfera por diferencias de presión parcial de los distintos gases. Otra forma o otra manera en que la atmósfera puede aportar nutrientes al medio marino es a través de transporte eólico, es decir, de transporte por el viento, en que se transportan partículas y gases que eventualmente, ya sea cuando son gases por esta difusión o cuando son partículas por gravedad, pueden caer al mar. Y otra forma es a través de la precipitación. Entonces podemos hablar de deposiciones secas, que serían las que se dan por este transporte eólico, y deposiciones húmedas, que son las que se dan por precipitación. Y en la precipitación, como les mencionaba cuando les hablé del ciclo hidrológico, hay compuestos que pueden estar disueltos en el agua y por precipitación, ya sea durante la lluvia, niebla, nieve, ¿no?, pueden llegar al medio marino. Este tipo de aporte no es muy significativo a nivel global, pero eventualmente en casos particulares puede ser importante. Otra fuente de compuestos al medio marino desde otro sistema, otra fuente externa, es la corteza continental, es decir, todo lo que entra desde los continentes. Y como les decía, estos son los aportes más significativos a nivel global, y sobre todo porque inciden en el sistema costero, que es con el que el humano interactúa de forma más directa. El transporte desde los continentes es un transporte horizontal en el espacio geográfico, y se puede denominar un flujo horizontal o flujo advectivo. Flujo advectivo es cuando es en la horizontal, no en la vertical o profundidad. La mayoría de compuestos o elementos que se transportan desde los continentes son producto de la erosión continental y de la meteorización de las rocas, ¿no?, de erosión y meteorización de materiales continentales, ya sea por procesos químicos o por procesos físicos. Estos materiales son transportados a los océanos por lo que serían ríos, aguas subterráneas, y en zonas polares por los glaciares. Como saben, existe lo que es el transporte superficial, que se da básicamente por escorrentía, y en la imagen lo que vemos son dos ríos que están descargando material al mar. Este material puede estar disuelto o no en el agua, ¿no? En la imagen superior lo que vemos es la descarga del río Congo. Y es que, por ejemplo, si así son aportes muy significativos, por ejemplo, entre el río Congo en África y el río Amazonas en Sudamérica, se genera
una gran cantidad o unos grandes aportes al Atlántico que son una contribución importante para la producción de todo este océano, al menos en su parte sur. Lo que observan aquí, déjenme poner el puntero, aquí en el agua es lo que se denomina la pluma del río, que representa toda el agua que va liberando y su incidencia en el espacio. Obviamente, cuando los compuestos del río llegan al mar, tienden a diluirse y su concentración entonces tiende a disminuir, excepto obviamente cuando llegamos a sitios, ¿no?, que son confinados, que tienen un tiempo de residencia del agua muy grande. Esto lo veremos posteriormente. Esta pluma tiene efectos en la salinidad, en aportes o niveles de nutrientes, en la temperatura. Entonces incide en las propiedades físicas del océano, en las propiedades químicas, etc. En este esquema pues se ve esta parte de entrada por meteorización o por erosión de distintos compuestos del continente. Cuando llegan al mar, obviamente, hay un montón de otros procesos que formarán parte del transporte y circulación de compuestos en el medio marino. Aunque aquí veamos en la izquierda unas manchas como de sedimentos o de tierra, los ríos o las caudales superficiales pueden llevar o llevan muchos tipos de elementos, ¿no? Pueden ser de mayor o menor tamaño, de estar en suspensión en forma de partículas, de estar disueltos, pueden ser elementos de mayor tamaño que pueden estar flotando. Todos estos pueden llegar al mar y serán procesados de distintas maneras. El transporte superficial varía sobre todo de acuerdo con la precipitación. Como vemos aquí en la imagen, vemos que hay una coincidencia. Esto es del río, un río que hay en Nepal, no me acuerdo ahora el nombre, ¿no? Y observamos cómo hay una coincidencia muy grande entre lo que sería la precipitación, marcada con las barras azules, y el flujo o el caudal del río. En épocas de mayor precipitación hay un mayor caudal, por tanto hay un mayor aporte de compuestos al medio marino. Esto es importante sobre todo si pensamos en cómo son las características climáticas de nuestro sitio de estudio. Si es una zona con una estacionalidad marcada, con una época de sequía marcada y de lluvias marcadas, tendremos una estacionalidad en los aportes de agua. Si hay lluvia todo el año, podemos pensar que este río está aportando durante todo el año, en una forma más o menos constante, una cantidad de compuestos al medio. Entonces, cuando piensen en sus zonas de estudio, en sus ambientes, tengan en cuenta estos aspectos. Por otro lado, también puede ocurrir que el pico de descargas, que está marcado en esta imagen de la derecha, o de precipitación, perdón, el pico de precipitación y el pico de descarga del río no sean simultáneos, sino que haya un retraso en la descarga del río. ¿Por qué? Porque puede ser que la fuente de agua que carga ese río esté lejana, o primero haya que recargar el río después de una época de seca, hasta que esto se vea reflejado en el aporte que hay del río al mar
en la desembocadura de este río. A veces los aportes o los flujos horizontales o advectivos de materia desde el continente de compuestos no se producen por la superficie terrestre, por lo que sería el fenómeno de escorrentía, sino que se producen por debajo de la superficie de la Tierra a través de esta circulación subterránea en lo que serían las aguas que encontramos debajo de la superficie terrestre que ocupan los poros y fisuras de las rocas sólidas o del suelo. Estas aguas subterráneas circulan desde el continente hacia la zona costera, sea el mar o los distintos ecosistemas costeros, y descarga por debajo de lo que sería la zona emergida. Se descarga por lo que ya consideramos lecho marino, y aunque existen muchos agentes que pueden provocar estas descargas, hay una característica típica que es que presentan flujos relativamente bajos. Sin embargo, como tienen lugar en superficies amplias, el flujo general o global que conllevan es significativo. En su circulación, estas aguas subterráneas interactúan con el suelo, con la roca, ¿no?, con los distintos componentes del suelo, lo que aumenta sustancialmente las concentraciones de nutrientes que llevan, de carbono, de metales, etc. Entonces, los aportes de agua subterránea son fuente de componentes biogeoquímicamente importantes a la zona costera. Un caso muy particular y que supongo que todos ya tienen presente es lo que sería la península de Yucatán, que presenta estos suelos muy permeables, de suelos kársticos, ¿no? Y aquí lo que no tenemos es transporte superficial, ¿no? En la península de Yucatán no hay ríos tal como los conocemos, así ríos superficiales, sino lo que hay es el transporte de agua por debajo de la superficie a través de estas rocas muy permeables. Estos procesos de descarga de agua subterránea no los tienen que imaginar solo a través de fuentes puntuales como serían ojos de agua que son muy claros, ¿no? Este agua subterránea puede permear a través del sedimento y salir de forma difusa a la superficie de este. Una vez salga del sedimento y entre al medio marino, entrará en contacto con el agua del lugar y se crearán, ¿no?, las interacciones y procesos de mezcla y estratificación según las condiciones que se encuentren en el lugar donde salga este agua. El documento de Burnett et al. De 2003, de Burnett y colaboradores, hace una revisión bastante exhaustiva y clara de este proceso de entradas de agua subterránea, su interacción con el entorno, etc. Entonces, por si alguien está particularmente interesado, lo puede revisar. En su circulación horizontal, los flujos de agua continental, ya sean superficiales o subterráneos, arrastran o son influenciados por aportes del territorio por el que pasan, ¿no? Ya sea que entre materiales al cauce de un río o haya materiales que se infiltren por el suelo y pasen a formar parte de estas aguas subterráneas.
Esto conlleva que cuando al final sean liberados al medio marino, acarreen, traigan, ¿no?, todos los materiales de todas las zonas por las que han circulado o han pasado, ¿no? Entonces, a esto se le denomina fuentes difusas. Y cuando hablamos de contaminantes, la contaminación difusa es esta contaminación cuyas fuentes no se pueden localizar en un solo punto de descarga. Obviamente el manejo de esta contaminación difusa es mucho más complejo que si tenemos una fuente puntual, que sería una descarga de agentes contaminantes. Pueden imaginarse desde aguas residuales, aguas de desecho, hasta metales, compuestos radiactivos, ¿no?, que se vierten al mar por un tubo, una alcantarilla, una vía localizada, ¿no? Es mucho más fácil controlar una entrada de una vía localizada que el agua que de alguna forma se infiltra y llega ya sea a las aguas subterráneas o a las aguas superficiales. Las aguas subterráneas finalmente, ¿no?, parece algo más o menos, podríamos pensar que es un fenómeno extraño. No, bueno, el aporte, ¿no?, que llevan al mar es bastante considerable. Como ven, es prácticamente el mismo que el de los ríos. En esta tabla se valora como aportes de calcio. Se podría reflejar con otros parámetros, ¿no? Pero bueno, los aportes son considerables. ¿Por qué? Porque no podemos pensar solamente en estos ríos subterráneos puntuales, sino en toda el agua que se ha infiltrado bajo el suelo, de alguna manera se dirige hacia la costa y ahí es liberado de forma difusa con caudales bajos, ¿no? Tal vez ponemos la mano y no sentimos una presión de que está saliendo agua, ¿no?, pero en zonas amplias. Esto solo tiene como requisito que el suelo sea permeable. Existen distintos factores que influyen, ¿no?, en la cantidad y la naturaleza de las aguas subterráneas que llegan al mar. Obviamente, la permeabilidad del suelo es el principal requisito para que esto pueda ocurrir. Cuando este requisito se cumple, claro, el grado de permeabilidad afectará, igual que todo lo que afecta a la infiltración de agua en el suelo, que les mencioné en el ciclo hidrológico, pero también las dinámicas del medio marino pueden afectar a los aportes de aguas subterráneas. Por ejemplo, las mareas. El rango de marea o la amplitud de la marea provocará variaciones en la liberación de aguas subterráneas al medio marino. Cuando la marea es alta, ¿qué hace? Empuja, ¿no?, agua hacia el interior y aparte de que sube el nivel, tenemos mayor presión en la interfaz suelo-medio marino, ¿no? Entonces, la fuerza, bueno, el agua que quiere salir por aquí, ¿no?, encuentra una barrera de mayor presión con marea alta. Con marea baja, el agua encuentra una barrera menos fuerte y puede ser más liberada. Entonces pueden existir variaciones diarias ligadas a la marea en los aportes de agua subterránea. Además, obviamente, la precipitación, ¿no?, es crítica.
este año, que aquí en Yucatán tenemos tanta precipitación y que dicen que el acuífero está desbordado. No sé si han visto algún video por ahí, pero si ven cómo sale el agua hacia la costa, por sitios puntuales, obviamente, ¿no? Verían que es un montón, ¿no? Porque está muy lleno. Hay mucha circulación, mucho flujo hacia el continente. ¿Sí? Entonces, los fenómenos o procesos oceanográficos físicos que ejerzan presión permanente o temporal sobre la costa modulan, ¿no? El flujo de agua subterránea hacia el medio marino. De hecho, puede ser que haya una entrada de agua salina a algunas zonas o hasta un punto del acuífero en la horizontal en épocas donde el contenido de agua del acuífero sea bajo. Y se pueden salinizar estos suelos de las zonas costeras. Entonces son dos flujos que se tienen que encontrar y la fuerza con que empuje cada uno, la presión que ejerza cada uno, muchas veces, bueno, por esta parte terrestre ligada a su caudal, la cantidad de agua que haya, ¿no? Modulará cómo es, ¿no? El intercambio, si hacia el exterior o hacia el interior. La última fuente externa que les voy a mencionar son las fuentes hidrotermales que aportan compuestos desde debajo de la corteza del manto terrestre, del manto del planeta. En zonas de expansión del piso oceánico, en dorsales oceánicas y en menor grado en algunas cuencas de trazarco asociadas a zonas de subducción, se liberan elementos del manto que llevan muchos minerales y metano. Este agua rica en minerales y metano constituye un aporte sustancial al medio marino en zonas normalmente profundas, no hay fuentes hidrotermales costeras de forma tan común. Y lo que ha revelado es que aparte, ¿no? Esto un poquito aparte, son sitios donde hay productividad primaria o producción primaria, pero en vez de ser fotosintética, es quimiosintética. ¿Qué quiere decir esto? Que los organismos, en vez de usar la energía de la luz, utilizan energía química. Entonces estas fuentes hidrotermales constituyen como unos oasis de producción en el océano profundo, ¿no? De aquí se han detectado un montón de metabolismos, ¿no? De bacterias quimiosintéticas o bacterias que pueden usar azufre y que pueden vivir a altísimas temperaturas y a partir de compuestos inorgánicos generan materia orgánica sin necesitar la energía de la luz. Y así se liberan muchos metales como hierro, manganeso, bario, etc. Y también hay una liberación sustancial del gas metano que tiene un alto potencial como de efecto invernadero, como gas de efecto invernadero. Estas fuentes no afectan tanto a la zona costera, pero es interesante que al menos sepan un poquito lo que son, ¿no? Aquí les voy a poner un video de una fuente hidrotermal
So right now we are at a depth of 3,275 meters, looking at an incredible black smoker hydrothermal vent chimney. That black fluid coming out there is likely between 300 and 400 degrees centigrade. These ecosystems are literally islands or oases amongst what is, I mean, it's really cliche, and the deep sea is definitely not a desert, but relatively islands of abundant fauna, islands of life in what is a usually desert-like deep sea floor. Oh, this is so cool. What about 27 meters high, 30 meters high. Bueno, creo que es bastante espectacular lo que acaban de ver. Lo que decía la persona que hablaba, decía que está a 3.200 metros de profundidad y con unas temperaturas de alrededor de 400 grados. Y es una estructura de unos 50 o 70 metros de alto, ¿no? Entonces lo que ven es todas estas emanaciones gaseosas que al entrar en contacto con el agua tienden a solidificarse y muchas precipitan al fondo y tenemos pues alrededor de estas fuentes hidrotermales pues unos sedimentos muy ricos en metales. Como les decía, hay productores primarios quimiosintéticos y no sé si se han fijado, había un montón de camarones, de cangrejos, de moluscos alrededor de esta fuente hidrotermal, porque piensen, si hay mucha producción primaria, hay mucho alimento para los organismos heterótrofos. Y si hay alimento, van ahí, comen y se multiplican. No sé si se han fijado que se veían como dos rayitos rojos. Esto lo que hacen es bajan un robot submarino. Obviamente son equipos súper costosos, de tecnología muy avanzada. Y estos dos láseres que lleva es porque pueden saber, según la distancia a la que estén los láseres, ellos saben a qué distancia están los láseres en el robot. Cuando apuntan al suelo, a partir de la distancia más o menos a la que estén los láseres, pueden saber un poco las medidas de lo que están observando. Bueno, este era un punto aparte. No piensen que esto de las fuentes hidrotermales hay una en el mundo y se lo quise contar, ¿no? Como pueden ver en este mapa, aquí es donde están ubicadas las fuentes hidrotermales que se conocen hasta hoy. Hay algunos mapas que ponen pues las observadas y las que se supone que podrían existir según se modela. Son muchísimas más. Vean que México, en la zona del Pacífico, tiene varias que ya han sido detectadas en el Golfo de California, en la bahía del Pescadero, Pescadero Basin, creo que le llaman. Hay una fuente hidrotermal bastante grande. Y como se fijan, están en zonas de expansión del piso oceánico, que serían zonas de divergencia de placas.
Muy bien, pues ya hemos visto un poco estas fuentes externas, ¿no? El océano puede obtener compuestos de otros sistemas como la atmósfera, los continentes o la corteza oceánica o de debajo de la corteza oceánica. Y ahora vamos a ver estas fuentes internas que constituyen una movilización de compuestos que en realidad ya están en el medio marino, pero se cambian a unas formas que puedan ser utilizadas o transformadas y transportadas. Por un lado tenemos lo que son los compuestos biogénicos, es decir, compuestos derivados de los seres vivos. ¿Y qué incluyen? Pues incluyen detritos, que son restos de organismos muertos y desechos fecales que se pueden agregar en el agua. Además se agregan con bacterias, colonias bacterianas que colonizan estos restos en el agua. Entonces se van formando pequeños agregados de partículas, más o menos pequeños, que pueden precipitar al fondo. Pueden ser fragmentos esqueléticos compuestos de carbonato cálcico. Puede ser sílice amorfa, derivada también de los esqueletos silíceos de muchos microorganismos. O puede ser fosfato cálcico en forma de hidroxiapatita, que es el hueso desmineralizado, conocido como osteoide. Es una parte del tejido óseo. Y después también puede haber materiales disueltos derivados de la descomposición de materia orgánica. Entonces tenemos materiales más bien particulados y luego la liberación de compuestos disueltos a través de esta descomposición, sobre todo de detritos orgánicos. En esta ilustración podemos ver este proceso de formación y exportación de detritos orgánicos del que ya hemos hablado varias veces. Los productores primarios en superficie pueden ser consumidos por consumidores primarios del zooplancton y ambos, al morir o a través de sus excretas, sobre todo el zooplancton que tiene excretas sólidas, pueden producir estos detritos que al final son exportados verticalmente al suelo marino, al lecho marino, son consumidos en la columna de agua, esto ya lo vimos, o también pueden ser transportados horizontalmente, ¿sí? Según las corrientes. Aquí les voy a poner un video que me gusta porque permite apreciar muy bien estos detritos que a veces son un poco difíciles de imaginar. Y estos detritos son muy importantes en zonas profundas porque son el aporte principal de alimento a un sistema donde no hay productores primarios, exceptuando zonas con fuentes hidrotermales, pero también estos detritos contribuyen mucho a la producción secundaria en zonas costeras. También pueden circular por las zonas costeras donde ustedes saben que los procesos físicos atmosféricos influyen más y generan más movimiento.
Como pueden imaginar, según el tamaño, la densidad, la forma de las partículas y según las corrientes o el tipo de movimientos que haya en el entorno, serán transportadas a un sitio u otro. Dentro de la propia cuenca, algunos minerales pueden transformarse a formas distintas a partir de procesos hidrogenéticos y procesos autigénicos o de diagénesis. Estos procesos lo que permiten es la redisolución o la transformación de minerales que ya están en el medio a formas distintas o a nuevos minerales que podríamos llamar minerales secundarios. Y estos podrían ser, ¿no?, una nueva forma que esté disponible y movilizable en el ambiente. La última fuente interna de compuestos al medio marino que les voy a mencionar son materiales o compuestos derivados del sedimento. Y con esto nos referimos a que existen procesos por los que compuestos que están almacenados en los sedimentos son puestos a circular otra vez en la misma cuenca en la que se encuentran. Y tenemos que pensar que en general los sedimentos, a no ser que ocurran estos procesos, lo que hacen es almacenar compuestos por largos tiempos. Entonces, estos compuestos no es que estén literalmente fuera del sistema, pero sí están fuera de la circulación por periodos tan largos que a escala humana, ¿no?, los consideramos que no están prácticamente circulando. Entonces les decía que existen estos dos procesos principales a través de los que los compuestos del sedimento pueden ser puestos de nuevo en circulación o movilizados, y uno es la descomposición de la materia orgánica. Como ustedes saben, la descomposición de la materia orgánica es la transformación de esta materia orgánica, básicamente constituida por chons, en compuestos inorgánicos, entre los cuales está pues el CO2 o dióxido de carbono y el amonio. La descomposición de materia orgánica en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno, es directa y obtenemos estos compuestos inorgánicos que ¿por quién van a ser utilizados? ¿No? ¿Cómo son? Son compuestos inorgánicos disueltos que posteriormente van a ser utilizados por los productores primarios, entrando de nuevo, ¿no?, a este ciclo de lo que podríamos entender como la bomba biológica. Estos productores primarios, si ustedes hablaran coloquialmente, serían pues las plantas o vegetales que hay en el mar y que hacen la fotosíntesis. A día de hoy, ustedes lo que dirían sería que pueden ser, ¿no?, el fitoplancton, las macroalgas y los pastos marinos, que son productores fotosintéticos que utilizan estos compuestos inorgánicos y los incorporan a las macromoléculas en su organismo. Entre estos productores primarios que aprovechan compuestos inorgánicos en zonas costeras, obviamente también podríamos encontrar el manglar, ¿no? La vegetación de manglar, obviamente, se nutre, como todas las demás, de los compuestos inorgánicos disueltos en el agua, pero sabemos que, por definición, la vegetación de manglar se encuentra en zonas costeras. Entonces, en sistemas costeros, en ecosistemas costeros, podemos encontrar manglar que
interfiera, ¿no?, en toda esta circulación de compuestos inorgánicos, o que también participe de toda esta circulación. Si pensamos a nivel global la cantidad de compuestos que depositan al fondo, que se sedimentan, entenderemos que los compuestos disueltos inorgánicos retornados a partir de descomposición pueden también ser considerables, ¿no? Y es que las comunidades bacterianas del fondo, del sedimento, suelen ser bastante ricas y ahí se llevan a cabo importantes procesos de descomposición. Estos compuestos disueltos ya lo veremos, pero su solubilidad se ve fuertemente afectada por el pH del ambiente y la disponibilidad de estos compuestos para las plantas también. Otra manera en que los sedimentos pueden removilizarse, volviendo a soltar los compuestos que almacenan al ambiente marino, es la resuspensión. Si pensamos que los sedimentos se depositan, algún fenómeno que provoque movimientos en el mar que lleguen hasta el fondo provocará la removilización de todos estos sedimentos. Cuando se vuelvan a mover y vuelvan a estar en la columna de agua, pueden volver a ser transportados con facilidad, pueden ser aprovechados por otros organismos, etc. Este esquema que vemos aquí es bastante interesante porque podría reflejar varios componentes o varias ideas que ustedes pueden tener en su proyecto de investigación. Por un lado, podemos ver que aquí hay una velocidad del agua relativamente grande, tal vez hay un oleaje, pero vemos que esta velocidad es menor en esta zona dentro de un sitio con vegetación, de la que sea, ¿no? En este caso yo creo que representa algún tipo de pastos, pero podría ser cualquier tipo de vegetación o estructura, tal vez un arrecife de coral. ¿Qué ocurre al interactuar con estas estructuras, finalmente, sean vegetales de una forma u otra, o del tipo que sean? La fricción que se genera frena el agua. Al frenarse el agua, ven que hay una flecha hacia abajo, el material que era transportado por este tipo de corriente o movimiento del agua se deposita. ¿Por qué? Porque la fricción le quita energía al agua y la energía ya no es suficiente para arrastrar las partículas de gran tamaño o de tamaño X, y estas ya se pueden depositar. En cambio, cuando la velocidad aumenta, hay resuspensión. ¿Por qué? Porque la energía de esta agua, o que mueve este agua, es suficientemente fuerte para desplazar partículas que están en el fondo. De igual manera, cuando la onda de una ola toca el fondo, ¿no?, también desplaza sedimento y lo resuspende. Aquí, como no toca el fondo, pues no. Cuando la onda interactúa, ¿no?, con un sitio más somero, ya les explicaron, ¿no?, que hay un incremento de la energía
y hay resuspensión, ¿no? Esta resuspensión es eso, volver a poner en circulación algo que estaba depositado en el fondo. Cuando estaba en el fondo, cuando ya no hay descomposición y nadie actúa sobre ello, podría quedar depositado ahí para siempre. Cuando hay procesos físicos que lo vuelven a mover y a poner, ¿no?, en escena, están movilizando todos estos compuestos que hay aquí y por tanto es una entrada que está dentro de la propia cuenca, pero constituye un aporte de compuestos al medio o al sistema. En esta ilustración lo que vemos son los posibles mecanismos de interacción entre los procesos atmosféricos, los procesos físicos de movimiento del agua en zonas costeras y los procesos de movilización de sedimentos y todo lo que los sedimentos tienen en un sistema estuárico típico. Por ejemplo, la llegada de un cauce puede provocar, por la interacción de una masa de agua con corriente con el fondo, la resuspensión de sedimentos. O el oleaje, al llegar a la zona costera e interactuar con una zona más somera y alcanzar el fondo, puede inducir la resuspensión de sedimentos del fondo que son vueltos a poner en circulación para su transformación química, su consumo, etc. Las fuerzas de las dos entradas de agua en su interacción, según la energía que traiga cada una, pueden provocar transporte en un sentido u otro. Transporte de partículas o de compuestos disueltos en el agua. Si la interacción es prácticamente neutra, puede que haya una depositación de todas estas partículas en una zona determinada. Esto fueron hipótesis que pensaban que podían afectar la resuspensión de sedimentos en un sistema estuarino, ¿no?, en un trabajo que hicieron de divulgación en internet. Y al final lo que encontraron fue que la resuspensión en este sistema estuarino estaba principalmente provocada por el oleaje inducido por viento, pero también por la movilización de partículas por las carpas al tratar de consumir organismos del fondo. No sé si se han fijado que las carpas tienen unos barbillones, una especie de bigotes en sus mandíbulas, que les sirven como para detectar, son sensoriales, son órganos sensoriales para detectar organismos en el fondo, porque comen organismos bentónicos, organismos que están depositados, bueno, viven encima del suelo. Entonces, al ir buscando sus presas, el movimiento del fondo que generan resuspende partículas que hay en este fondo y las vuelve a poner en circulación de manera que pueden ser consumidas o puedan ser transportadas otra vez. Las entradas de compuestos al medio marino, como hemos visto, no son exclusivas de zonas costeras,
Sin embargo, los ecosistemas costeros obviamente son los que están en interacción con la corteza continental y por ahí es por donde se produce un mayor intercambio. Además, los ecosistemas costeros tienen un carácter somero, poco profundo, ¿no? Y esto conlleva dos cuestiones principales. Una es que son ecosistemas donde hay más posibilidad de encontrar organismos productores, porque bueno, tenemos luz, tenemos un sustrato y aparte tenemos aportes continentales de nutrientes o de compuestos, y además son ecosistemas, la segunda es que son sistemas que están sujetos a todos estos forzadores atmosféricos y al estar en contacto con la atmósfera, que presenta una enorme variabilidad, están sujetos a unas dinámicas, ¿no? Más variables, más dinámicas, valga la redundancia, ¿no? Entonces, son sistemas pues de especial interés y seguramente un poquito más complejos que otros, pero aparte, pues bueno, el ser humano vive ligado a todas las dinámicas del océano, esto ya espero que lo hayan comprendido, pero obviamente especialmente a las dinámicas de la zona costera de forma más directa, ¿no? Entonces, los beneficios, digamos, a través de estos llamados servicios ambientales, pues se ven de forma más directa desde ecosistemas costeros, pero además los impactos, ¿no? Muchas veces también son más directos y además pues el humano tiene mayor capacidad de acción sobre estos sistemas, positiva o negativa, ¿no? Entonces, en estos días vamos a ver un poco qué ocurre con la circulación de los compuestos en estos sistemas, viendo algunos ejemplos particulares para que tengan ya una idea más concreta. Esta ilustración presenta todos los tipos de fuentes, todas las fuentes así resumidas que les he mencionado a lo largo del día de hoy, ¿no? Hay el transporte eólico, el transporte por precipitación y evaporación, que sería derivados de la atmósfera, transporte de ríos y aguas subterráneas, de la actividad hidrotermal, y ya como fuentes internas de compuestos del medio marino, pues la actividad biológica, precipitados inorgánicos y componentes resuspendidos o derivados del sedimento. A modo de reflexión final y para cerrar esta presentación, espero que tras ver la presentación reflexionen un momento y se den cuenta que para definir cualquier proceso productivo en un sistema acuático, deben primero comprender y caracterizar las fuentes de compuestos que alimentan dicho sistema. Y con caracterizar me refiero a identificar estas fuentes, ver sus patrones espaciales, sus patrones temporales, su intensidad, su naturaleza, ¿no? ¿Qué traen, qué aportan, ¿no? Esto les permitirá entender la producción de un sistema o, en gran manera, ¿no? Cómo se sustenta la biodiversidad que ese sistema albergue.